El día en que Rafael me tiró a los pies los papeles arrugados del divorcio está grabado en mi memoria como una cicatriz. Recuerdo que me quedé helada mientras me decía esas palabras escalofriantes. He vendido la casa porque me voy a vivir con ella. Se acabó, Ariana. Yo tenía entonces 34 años. Era una devota ama de casa de nuestro hijo Federico, que apenas tenía 13. Nuestra vida tal y como la conocía se hizo añicos en ese instante. Estaba sorprendida, era ingenua y no estaba preparada para lo que vendría. Rafael y yo nos conocimos cuando yo tenía 19 años, él 26, un hombre encantador que trabajaba en la sede central de una empresa farmacéutica. Yo acababa de terminar el bachillerato y trabajaba como recepcionista en una de sus filiales. Su atención me halagó. Yo era joven e inexperta, y él me parecía un sueño hecho realidad. Nuestro romance relámpago desembocó en un embarazo imprevisto y, antes de que me diera cuenta, nos habíamos casado en una modesta ceremonia. La vida entonces era sencilla, o eso creía yo. Me dedicaba a nuestra casa y a Federico. Rafael estaba a menudo ocupado, y su presencia en la casa disminuía con los años. No me lo cuestionaba. Estaba demasiado metida en el día a día de la crianza de nuestro hijo y la gestión de nuestro hogar. El día que se fue, todo se desmoronó. Me vi obligada a enfrentarme a la realidad que había estado acechando bajo la superficie de nuestras vidas aparentemente felices. La infidelidad de Rafael, su creciente distanciamiento. Todas las señales estaban ahí. Pero yo había decidido ignorarlas. Sin otro sitio a donde ir, Federico y yo volvimos a casa de mi familia. Mi hermana Coco y su marido no fueron precisamente acogedores. Sus miradas frías y sus conversaciones en voz baja dejaban claro que éramos una carga y unos intrusos en su acomodada vida. Yo me sentía perdida, una estudiante de bachillerato sin experiencia laboral significativa a la que de repente se le había encomendado la tarea de encontrar un trabajo para mantenerme a mí y a mi hijo. El mercado laboral me intimidaba, y cada rechazo era un golpe para mi ya frágil estado. Pero tenía que pensar en Federico, un niño pequeño metido en un mundo de problemas de adultos. En esta época de desesperación encontré un trabajo en un centro de llamadas. Estaba lejos de ser ideal, pero era un comienzo, un rayo de esperanza en la oscuridad que había envuelto mi vida. El trabajo era difícil. Muchas horas, clientes iracundos y un ajetreo constante. Pero me dio un sentido de propósito, algo que había perdido en el caos de mi vida personal. Mientras navegaba por las complejidades del mundo empresarial, me di cuenta de lo protegida que había estado. Mi falta de conocimientos, sobre todo en asuntos legales como el divorcio y la pensión alimenticia, me había dejado vulnerable, a merced de los caprichos de Rafael. Esta constatación avivó el fuego en mi interior. Prometí no volver a sentirme tan indefensa. Me sumergí en el aprendizaje y la comprensión del mundo más allá de los confines del hogar y la familia. A medida que Federico crecía, vi el impacto de nuestra situación en él. Era callado, más reservado que sus compañeros, y sus ojos tenían a menudo una profundidad demasiado madura para su edad. Pero era resiliente y se adaptaba a nuestra nueva vida con una fortaleza que yo admiraba. Nuestro viaje acababa de empezar, un camino lleno de luchas y revelaciones. Pero en esas luchas encontré una fuerza que no sabía que tenía, y en esas revelaciones, la determinación de luchar y reclamar lo que era nuestro por derecho. La vida en casa de mi hermana Coco era un recordatorio diario de lo mucho que habíamos caído. Su marido, Benjamín, apenas disimulaba su desdén y a menudo decía: «Ariana, tienes que buscarte pronto tu propia casa. No podemos mantenerte para siempre». La presión era implacable. Buscaba trabajo a diario y cada rechazo aumentaba mi desesperación. Pero fue la tranquila resistencia de Federico la que me hizo seguir adelante. A pesar de la agitación, se centró en sus estudios, con una determinación inquebrantable. Un día, me topé con una oferta de trabajo en un centro de atención al cliente. No era glamuroso, pero era una oportunidad. La entrevista fue angustiosa. Me senté allí, sintiéndome fuera de lugar con mi traje anticuado y mi currículum vergonzosamente delgado. «¿Por qué quiere este trabajo?», me preguntó el entrevistador. Quería decir, no tengo elección, pero en lugar de eso, esbocé una sonrisa y respondí: «Busco una oportunidad para aprender y crecer». Para mi sorpresa, me ofrecieron el trabajo. Era un contrato,
Pero era un comienzo. Recuerdo las emociones encontradas que sentí. Alivio al decírselo a Coco y Benjamín, pero también una punzante sensación de incapacidad cuando Benjamín dijo, «Por fin puedes empezar a contribuir». El trabajo era difícil. El ritmo acelerado, las llamadas interminables, era abrumador. Pero perseveré, impulsada por la necesidad de mantener a Federico y demostrarme a mí misma que podía valerme por mí misma. Cuando me asenté en la rutina, no pude evitar reflexionar sobre mi matrimonio con Rafael. ¿Cómo había podido estar tan ciega? Los madrugones, las ausencias inexplicables, las llamadas susurradas. Los había ignorado, creyendo en la ilusión de una familia feliz. Pero la verdad era que Rafael llevaba una doble vida y yo no era más que una cómoda fachada. Fue un trago amargo darme cuenta de ello. Alimentó en mí una ira creciente hacia Rafael por su traición y hacia mí misma por mi ingenuidad. Pero fue una conversación con una compañera de trabajo lo que realmente me abrió los ojos. Ella era madre soltera como yo, pero estaba mucho más informada. Mientras hablábamos de nuestras experiencias, me dijo algo que me tocó la fibra sensible. Ariana, te han dado pensión alimenticia o manutención. Sabes que tienes derecho a ello, ¿verdad? Me quedé de piedra. Nunca se me había pasado por la cabeza. Rafael nos había dejado sin nada y yo lo había aceptado sin más. Entonces me di cuenta de lo mucho que ignoraba y de lo poco preparada que estaba para el mundo real. Decidida a hacer las cosas bien, empecé a formarme. Leí libros, busqué en internet y encontré todo lo que pude sobre divorcio y derecho de familia. Cuanto más aprendía, más comprendía el alcance de la manipulación de Rafael. Y entonces, un día, recibí una llamada de la escuela de Federico. Se había peleado. Me dio un vuelco el corazón y corrí al colegio, temiéndome lo peor. Pero lo que encontré no era un niño problemático, sino un joven llevado al límite. «Te llamó cazafortunas», me dijo Federico, con los ojos encendidos de ira. Dijo que ibas detrás del dinero de papá. No podía permitir que dijera eso de ti. Me quedé sin habla. El dolor y la humillación de nuestra situación habían llegado a mi hijo, envenenando su mundo. Fue una llamada de atención. No podía dejar que la traición de Rafael nos definiera por más tiempo. Aquella noche, mientras veía dormir a Federico, hice un voto. Me defendería. Reclamaría lo que Rafael nos había arrebatado, no solo por mi bien, sino por el de Federico. Era hora de que Rafael se enfrentara a las consecuencias de sus actos. El pequeño apartamento al que finalmente nos mudamos distaba mucho del hogar que una vez compartimos con Rafael, pero era nuestro. Las paredes estaban desnudas, los muebles eran mínimos, pero representaba un nuevo comienzo. Federico se adaptó rápidamente y su resistencia no dejó de sorprenderme. Se entregaba a los estudios con un fervor que me impresionaba y me preocupaba a la vez. «Quiero hacerlo bien, mamá», me decía con una determinación que brillaba en sus palabras. Llevaba un año trabajando en el locutorio. El trabajo seguía siendo exigente, pero había adquirido más confianza, más habilidad para afrontar los retos. La sensación de logro era pequeña, pero estaba ahí, como un recordatorio constante de que yo era algo más que la mujer abandonada de Rafael. Una noche, mientras Federico y yo cenábamos, levantó la vista de su plato y dijo, «Mamá, ¿alguna vez piensas en papá?». La pregunta me pilló desprevenida. Rafael era un tema que rara vez tocábamos. «A veces», admití, «pero no de la forma que podrías pensar. Pienso en lo que nos hizo, en cómo nos dejó sin nada». Los ojos de Federico se oscurecieron. «Le odio por lo que hizo. Cree que puede irse sin consecuencias». Sus palabras me tocaron la fibra sensible. La rabia y la sensación de injusticia que me invadían encontraron eco en las palabras de Federico. «Tienes razón», dije, con voz firme. «No debería salirse con la suya». En las semanas siguientes, empecé a investigar más sobre el divorcio y el derecho de familia. Me informé sobre la pensión alimenticia, la manutención de los hijos y las vías legales de reparación. Cuanto más aprendía, más capacitada me sentía. Entonces se produjo un gran avance. Descubrí que, en casos de infidelidad, el cónyuge traicionado podía solicitar una pensión alimenticia incluso años después del divorcio bajo ciertas condiciones. Esta información fue una revelación.
Rafael me había engañado y yo tenía pruebas. Las llamadas nocturnas, el comportamiento secreto, todo cuadraba. Envalentonada por este descubrimiento, me puse en contacto con una abogada. Era comprensiva, sus ojos reflejaban una comprensión que iba más allá de la cortesía profesional. «Tienes un caso», me dijo, «pero no será fácil. ¿Está preparada para ello?» Asentí con firmeza. «Estoy preparada por mí y por Federico». La abogada trazó un plan. Pediríamos una pensión alimenticia, alegando la infidelidad de Rafael y su falta de apoyo económico tras el divorcio. El proceso sería largo y posiblemente contencioso, pero yo estaba preparada. Tenía que estarlo. Federico me apoyaba. Su fuerza silenciosa era una fuente constante de consuelo. «Lo superaremos, mamá», me aseguró. «Estamos juntos en esto». El día que presentamos la demanda, sentí una mezcla de emociones, miedo, ansiedad, pero, sobre todo, una sensación de justicia. Rafael nos había hecho daño y era hora de que respondiera por sus actos. Cuando empezó el procedimiento judicial, me preparé para la reacción. Rafael no se iba a quedar de brazos cruzados. Pero yo ya no era la joven ingenua que había dejado atrás. Era más fuerte y más sabia, y estaba dispuesta a luchar. La batalla legal contra Rafael fue como abrir la caja de Pandora. La investigación del abogado desenterró algo más que una infidelidad. Reveló una red de mentiras y engaños que Rafael había tejido a lo largo de los años. Una tarde, sentados en el despacho de la abogada, nos presentó un expediente. «Esto es más de lo que esperaba», dijo, con tono serio. Rafael no solo era infiel, llevaba una doble vida. Los documentos del expediente pintaban un cuadro condenatorio. Extractos bancarios, facturas de tarjetas de crédito y fotos, pruebas de la vida secreta de Rafael, una vida llena de lujos e indulgencia mientras descuidaba a su familia. «Mira esto», dijo el abogado, señalando una fotografía. Era Rafael, despreocupado y feliz con una mujer que no era yo, rodeada por su brazo. Se me encogió el corazón al verla, pero me armé de valor. Era la verdad, la realidad a la que tenía que enfrentarme. La cara de Federico se endureció al ver las pruebas. «¿Cómo ha podido hacernos esto a nosotros? ¿A ti?» Su voz era una mezcla de ira e incredulidad. «Se lo haremos pagar», dije, con voz firme. «No puede salirse con la suya». La demanda nos pasó factura. Los abogados de Rafael se mostraron agresivos, intentando desacreditarme y pintarme como una esposa vengativa. Pero yo me mantuve firme, reforzada por las pruebas y el apoyo de Federico y nuestro abogado. Entonces llegó el día de la declaración. Rafael se sentó frente a nosotros, con una actitud chulesca y confiada. Pero esa confianza se desvaneció cuando el abogado empezó a presentar las pruebas. «Señor, Rafael, ¿puede explicar estos gastos?», preguntó ella, con tono acusador, mientras deslizaba los extractos bancarios por la mesa. Los ojos de Rafael recorrieron los documentos y vi un destello de pánico. «Son gastos personales. No tienen nada que ver con mi matrimonio», protestó Rafael. Pero la abogada continuó, con la mirada firme. «Estas fotos cuentan una historia diferente». La fachada de Rafael empezó a resquebrajarse. Buscó las palabras y perdió la compostura. «No fue nada serio, solo una aventura», intentó explicar. «Una aventura», intervino Federico, con voz cortante. «Ya veo. Destruiste nuestra familia por una aventura». En la sala reinaba la tensión. El abogado de Rafael intentó intervenir, pero el daño ya estaba hecho. Las pruebas eran abrumadoras y las excusas de Rafael, débiles y poco convincentes. Al salir de la declaración, me sentí reivindicado. Rafael había sido desenmascarado por lo que realmente era, un tramposo. Pero aún no había terminado. El juicio continuaría y yo sabía que Rafael contraatacaría. Pero yo estaba preparada. Por primera vez, me sentía en control. Ya no era una víctima de la traición de Rafael. Me defendía, no solo por mí, sino también por Federico y por la vida que merecíamos. El juicio contra Rafael se alargaba, y cada vista era más polémica que la anterior. Pero en medio de esta confusión se produjo un hecho sorprendente. Una noche, Federico llegó a casa con una expresión extraña. «Mamá,
No te vas a creer lo que ha pasado hoy, dijo, con una mezcla de diversión e incredulidad en la voz. ¿Qué ha pasado? Pregunté, curiosa. Hoy he tenido una entrevista de trabajo en una empresa farmacéutica. Adivina quién es el director de recursos humanos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. No será Rafael. Federico asintió. Sí, Rafael. Al principio no me reconoció. Supongo que se olvidó de la cara de su propio hijo. La ironía era amarga. ¿Tú? Empecé a preguntar, una parte de mí ansiosa por el encuentro. Los ojos de Federico brillaron con un fuego frío. Al principio le seguí el juego, pero al final no pude resistirme. Le pregunté si la empresa toleraba las aventuras. Su cara no tenía precio cuando se dio cuenta de quién era. Me debatí entre la conmoción y un sentimiento de justicia poética. Rafael se enfrentaba al hijo que había abandonado en un entorno en el que siempre se había sentido más poderoso. ¿Qué dijo? Insistí, con el corazón desbocado. Lo negó, por supuesto, respondió Federico. Así que insistí más. Le pregunté cómo podía estar ahí sentado, entrevistándome, cuando destruyó a nuestra familia por sus propios deseos egoístas. La voz de Federico era amarga, pero también había una aguda sensación de triunfo. Se quedó mudo. Le dejé allí, sumido en la culpa. La revelación fue asombrosa. Rafael se enfrenta ahora a las consecuencias de sus actos de la forma más inesperada. Fue un giro del destino que parecía casi demasiado apropiado. Pero, ¿por qué fuiste a esa entrevista? Le pregunté, aún intentando hacerme a la idea de la situación. La respuesta de Federico fue sencilla pero profunda. Necesitaba verle cara a cara, demostrarle que, a pesar de todo, no nos ha roto. Seguimos aquí y nos defendemos. Las secuelas del encuentro de Federico con Rafael en la entrevista de trabajo provocaron ondas en nuestra batalla legal en curso. Rafael, ahora consciente de que su propio hijo estaba en su contra, se volvió cada vez más desesperado en su defensa. Nuestra abogada, la señorita Carter, nos llamó para una reunión de estrategia. Los abogados de Rafael están presionando para llegar a un acuerdo, nos informó mientras nos sentábamos en su despacho. Pero dadas las pruebas y el testimonio de Federico, creo que podemos presionar para conseguir más. ¿Qué queréis hacer? Miré a Federico, buscando su opinión. Tenía la mandíbula firme y su determinación era clara. Vamos hasta el final, dijo con firmeza. Hay que exigirle responsabilidades, no solo económicas, sino también morales. La señorita Carter asintió, con expresión resuelta. Bien, entonces preparémonos para la próxima vista. Va a ser dura, pero tenemos la verdad de nuestro lado. La vista fue realmente difícil. El abogado de Rafael trató de pintar un cuadro de un hombre arrepentido que simplemente cometió un error. Pero la señorita Carter fue implacable, presentando pruebas del engaño de Rafael y de su abandono de sus responsabilidades familiares. El propio Rafael subió al estrado, con una actitud que mezclaba el desafío y la contrición fingida. Lamento el dolor que he causado a mi familia, dijo, pero su voz carecía de verdadero remordimiento. Pero creo que el acuerdo ofrecido es justo y equitativo. Sus palabras sonaron vacías y sentí una oleada de ira. ¿Cómo podía quedarse ahí, haciéndose la víctima después de todo lo que había hecho? Fue entonces cuando Federico tomó la palabra. Justo y equitativo, desafió, con voz firme pero llena de emoción. ¿Fue justo abandonar a tu familia, mentir y engañar mientras luchábamos por llegar a fin de mes? La sala se quedó en silencio, con el peso de las palabras de Federico suspendido en el aire. Rafael miró a su hijo. Un destello de algo, tal vez culpa, cruzó su rostro. Pero era demasiado tarde para lamentarse. Tras deliberar, el juez falló a nuestro favor. El acuerdo era significativamente superior a lo que Rafael había ofrecido, un reconocimiento tangible del daño. Cuando salimos del juzgado, me invadió una sensación de reivindicación. No se trataba solo de dinero, sino de justicia, de hacer que Rafael rindiera cuentas de sus actos. Lo hemos conseguido, mamá, dijo Federico con una sonrisa en los labios. Por fin le hemos hecho pagar. La victoria legal sobre Rafael fue algo más que una victoria en los tribunales. Fue una recuperación de nuestra dignidad y un paso hacia la curación.
Pero la historia no acabó ahí. Las consecuencias de las acciones de Rafael empezaron a desentrañar su vida, tanto profesional como personal. Una tarde, pocas semanas después del juicio, recibí una llamada de un viejo conocido que trabajaba en la misma empresa farmacéutica que Rafael. «Ariana, ¿te has enterado de lo de Rafael?», me preguntó, con la voz teñida de una mezcla de conmoción y cotilleo. «No, ¿qué ha pasado?», inquirí, con un sentimiento de curiosidad mezclado con aprensión. «Le han degradado», reveló. «Después de tu demanda, la empresa hizo su propia investigación. Resulta que utilizaba recursos de la empresa para sus asuntos personales. Lo han trasladado a una fábrica alejada, prácticamente una sentencia de muerte para su carrera». Me quedé en silencio. Rafael, antaño la estrella ascendente de su empresa, se enfrenta ahora a las repercusiones de sus actos de la forma más adecuada. Su carrera, lo único que había valorado por encima de nosotros, se desmoronaba. Federico escuchó en silencio mientras yo compartía las noticias. «Está recibiendo lo que se merece», dijo simplemente, pero sus ojos reflejaban un profundo sentimiento de satisfacción. Pero la retribución no se detuvo ahí. El círculo social de Rafael, que antes era un grupo muy unido de colegas y amigos, empezó a distanciarse. Su reputación, empañada por la demanda y la investigación de la empresa, se convirtió en un lastre. Me enteré por varias fuentes de la caída en desgracia de Rafael, de cómo tuvo que vender su apartamento para pagar la indemnización y los honorarios del abogado, y de cómo su segunda esposa, la mujer por la que nos dejó, luchaba por adaptarse a su nuevo estilo de vida. Era una realidad dura, pero que Rafael se había buscado a sí mismo. Sus decisiones, guiadas por el egoísmo y el engaño, le habían llevado a la perdición. Al reflexionar sobre estos acontecimientos, me di cuenta de que no se trataba solo de venganza, se trataba de justicia, de que el universo reparara un error. Rafael, que antes parecía intocable, se enfrentaba ahora a las consecuencias de sus actos. Federico y yo hablamos de ello una noche. La discusión fue más reflexiva que vengativa. «¿Te da pena?», preguntó Federico, con voz neutra. Hice una pausa, considerando la pregunta. «No», dije al final, «pero tengo la sensación de haber cerrado el capítulo. Es como si por fin hubiera terminado un capítulo y pudiéramos empezar uno nuevo». Federico asintió. «Sí, es hora de seguir adelante, de centrarnos en nuestras vidas». El capítulo se cierra con Ariana y Federico mirando hacia el futuro, el peso del pasado levantándose lentamente de sus hombros. Se han enfrentado a la adversidad y han salido fortalecidos, listos para abrazar el siguiente capítulo de sus vidas. Con la batalla legal detrás y Rafael afrontando las consecuencias de sus actos, una nueva sensación de libertad envolvió sus vidas. Era como si se hubieran liberado de una nube oscura que se había cernido sobre ellos durante años. Su pequeño apartamento, que antes era un símbolo de su lucha, empezó a parecerse más a un hogar. Lo redecoramos, convirtiéndolo en un reflejo de nuestro nuevo comienzo. Las paredes, antes desnudas, se adornaron con obras de arte y las estanterías se llenaron de libros y recuerdos. Federico, ahora más relajado y concentrado, destacaba en sus estudios. Su anterior determinación, nacida de la ira y el deseo de justicia, se había transformado en una auténtica pasión por aprender. «Estoy pensando en solicitar unas prácticas de investigación este verano», me dijo una tarde, con los ojos encendidos de emoción. «Es estupendo, Federico», le dije, sintiendo una oleada de orgullo. «Has trabajado mucho para conseguirlo». Nuestras conversaciones habían pasado del pasado al futuro, de lo que habíamos sufrido a lo que esperábamos conseguir. Hablábamos de viajes, de los lugares que queríamos ver y de las experiencias que queríamos vivir. Un día, mientras tomábamos café en nuestro recién decorado salón, saqué un tema que me rondaba por la cabeza. «Federico, ¿has pensado en salir con alguien, en conocer a alguien especial?». Se rió entre dientes, un poco avergonzado. «He estado muy concentrado en la escuela y en todo lo demás, pero sí, creo que estoy listo para empezar a salir con alguien». Sonreí, feliz de verle considerar un aspecto normal y feliz de la vida. Después de todo lo que habíamos pasado, me parecía una victoria en sí misma. En cuanto a mí, había crecido en mi puesto en el centro de llamadas, asumiendo más responsabilidades e incluso siendo mentora de nuevos empleados.
El trabajo que antes había sido una necesidad se había convertido en una fuente de satisfacción. Una noche, mientras cenábamos, Federico levantó la vista de su plato y dijo: «Mamá, he estado pensando. Deberíamos invitar a la abuela a vivir con nosotros. Está sola desde que murió el abuelo y creo que le gustaría estar aquí». La sugerencia me calentó el corazón. «Me parece una idea estupenda, Federico. Siempre ha estado ahí para nosotros. Estaría bien tenerla cerca». Nuestras vidas habían dado un giro hacia la paz y la satisfacción. Con la abuela viviendo con nosotros, nuestra casa se sentía más llena, rebosante de risas e historias del pasado. Su presencia nos aportaba una sensación de plenitud y una conexión con nuestras raíces que habíamos echado de menos durante mucho tiempo. Una noche, sentados juntos, la abuela nos contó historias de su juventud y de los retos que había afrontado y superado. «La vida es un tapiz de experiencias», decía, y sus ojos reflejaban la sabiduría de sus años. «Algunas partes son oscuras y difíciles, mientras que otras son brillantes y alegres, pero juntas forman un cuadro hermoso». Sus palabras resonaron en mí. Nuestro viaje había sido arduo, marcado por el dolor y la lucha, pero también había sido un viaje de crecimiento y resistencia. Habíamos salido de la oscuridad, no ilesos, pero sí más fuertes y sabios. Federico, ahora más seguro de sí mismo y motivado, se había convertido en la encarnación de esa resistencia. Sus estudios estaban floreciendo e incluso había empezado a salir con alguien que conoció en la universidad. Verle tan feliz y realizado me llenaba de una alegría indescriptible. En cuanto a mí, he encontrado un propósito más allá del centro de llamadas. Empecé como voluntaria en un centro comunitario local, ayudando a otras mujeres que se habían enfrentado a retos similares. Compartir mi historia y escuchar a los demás me aportó una sensación de plenitud que nunca antes había conocido. Una noche, cuando Federico y yo estábamos sentados en el balcón mirando las estrellas, nos invadió una sensación de calma. «Mamá, ¿ya no piensas nunca en papá?», me preguntó con voz dulce. Hice una pausa, meditando la pregunta. «A veces», admití, pero no con rabia ni resentimiento. Pienso en lo lejos que hemos llegado desde entonces, en que él formaba parte de nuestra historia, pero no era la parte que la definía». Federico asintió en señal de comprensión. «Sí, yo siento lo mismo. Él es solo un capítulo de nuestro pasado». Nos sentamos en silencio un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. El viaje que habíamos emprendido no era el que habíamos elegido, pero nos había moldeado de un modo que nunca hubiéramos imaginado.